Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de cuarentena formativa de No Aula. Hoy es lunes y arrancamos la recta final, iniciamos la recta final de estas sesiones y lo hacemos de una forma, yo creo que muy interesante. Vamos a tratar y abordar una zona, unos vinos que, aunque todo el mundo habla de ellos, todo el mundo los desea y los menciona, creo que es poca la gente, que somos pocos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo a fondo, de saber lo que está pasando en esta región que es el Jura francés. Y hoy lo vamos a conocer, lo vamos a descubrir de la mano de uno de los grandes, de una de las personas que más nos puede ilustrar sobre este tema, que es Manu Jiménez. Vamos a esperar a Manu y entraremos en esta sesión. Buenos días, hola, bienvenidas y bienvenidos. Recordad antes de que conectemos con Manu, que tenéis en la página web, en nuestra página web, en noaula.com, tenéis el dossier, un documento que ha preparado Manu Jiménez con contenido sobre la sesión de hoy, en la que hay mapas, tipologías, estilos y un poco de conocimientos generales sobre el Jura. Solo tenéis que entrar en noaula.com, cuarentena formativa, y allí en la imagen de Manu darle y podréis descargar. Aprovechad y participar también en el sorteo de un Coravin M6 como este. Agradecemos a Coravin siempre su colaboración en esta cuarentena formativa. Y eso, entre todos y todas las que nos habéis seguido y nos estáis siguiendo y nos seguiréis estos días de cuarentena, vamos a sortear una unidad del nuevo Coravin M6, que es una verdadera joya. También lo podéis hacer allí con una clave de entrada que es mycoravin6, mycoravin6, todo en mayúscula, y allí podéis dejar vuestros datos y participar. Vamos a buscar a Manu y arrancamos. A ver, Manu, ¿qué tal? Buenos días. Manu, Hola, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Xavi y buen todos, día, ¿cómo buenos estáis? días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bueno, ya te decía Bien. antes, digo, hoy estoy así con la alergia, llevo unos días, pero bueno, hoy no voy a catar mucho, pero bueno, Bueno. Esperamos que te pase pronto y que eso no te impida llevar el nada, ritmo. Bien, nada, bien. faltaría Bueno, más. pues como comentaba, es una buena manera de empezar la semana. Un lunes yéndonos al Jura contigo y conociendo, bueno, pues lo que hablábamos, su esencia, su profundidad, su tipología, sus estilos, sus vinos, su gente. Y bueno, agradecerte también el documento que has preparado, ese pequeño Gran Jura, ¿no? Porque es una Eh, región pequeñísima, pero Esto que es. da muchísimo para hablar. Ujú, Si te totalmente. parece, nos gusta enfocar las sesiones como un viaje, como, bueno, Perfecto. irnos encontrando todo lo que hay a través de nuestro recorrido. Y en el caso del Jura, me gustaría que nos situaras, porque hablamos de una región muy pequeña, que Muy pequeña, viendo eso y es. comparando los datos, tanto a nivel geográfico como a nivel de hectáreas, es muy parecida al Priorat. Estamos hablando de 2.000 hectáreas de viñedo, Exacto. ¿no? Sí, eso Y es. así Esto pues, es. es lo que hay en el Priorat actualmente. Y menciono el Priorat porque el próximo jueves, nos vamos al Priorat. Así Muy que nos bien. vamos a dos zonas pequeñas pero Total, contundentes. Muy total. bien, Manu. Pues Manu, para los que no lo conocéis, bueno, un sumiller de cátedra, de estos sumilleres que están siempre formándose, creciendo bueno, formando parte de estos grandes sumilleres que tiene España. Y eso hizo que tras luchar por ello varias veces consiguiera el año 2017 Ujú, coronarse como el mejor sumiller de España de forma oficial. ujú. Así que, bueno, estamos delante de todo un campeón, de los recientes campeones. Hemos tenido varios en estas sesiones formativas, pero además Manu es una de las personas responsables
bueno, del capítulo del apartado de la CAP de Piren en Wine y Social, tanto a Ujú, nivel comercial como a nivel de promoción. ujú. Así que, bueno, creo que también tocáis vinos del Jura, ¿no? Sí, sí, sí. Es una región que También tenéis muy vinculada. está un poco en el ADN, digamos, de Le Caf de Pirén, para los que conozcan más la parte inglesa del importador. Al final se ha dedicado desde hace muchísimos años, de los primeros importadores en Europa, que se centraba un poquito más en productores orgánicos y demás, y dejando, por ejemplo, el Loira un poco aparte, el Jura no deja de ser el punto, digamos, casi de catarsis de vinos quizá más centrados en un viñedo más orgánico y tal. Ha habido una corriente muy fuerte de viñerones y por tanto Sí. es impensable no tener algo del Jura en un portfolio así, ¿no? Por Mm. supuesto, una zona tan pequeña donde se hacen vinos de estilos tan diferentes y tan complejos, ¿no? Claro, Que este es el problema para conocerla un poco, ¿no? Que es verdad que la gente al principio cuando se mete en el Jura hay mm, como muchos nombres, ¿no? Como muchos estilos y aunque sea una cosa muy pequeñita, la sí. heterogeneidad de estilos, digamos, la hace a veces un poquito farragosa, pero en realidad es muy sencillo, ¿eh? No hay grandes complejidades. Bueno, hablamos de blancos, hablamos de Ujú. tintos. Es más de blanco que de tinto, ¿no? Diríamos, la región. Sí, hay una zona concreta al norte, luego hablaremos si queréis, y también, bueno, os he puesto Pues también algún mapa en el documento, pero hay una zona un sí. poquito más al norte, más centrada en tintos, aunque es verdad que se pueden elaborar en toda la zona, digamos, de Côte d'Ivoire, ahí está, eso es. Ajá. La zona que veis un poquito más arriba, más como más rojita, es la zona de Arbois. Ahí es donde tenemos muy localizada la producción de tintos, pero como luego hablaremos, en toda la zona de Côte d'Ivoire se puede elaborar tanto tinto como blanco como rosado, como espumosos, como todos los estilos, digamos, en esta especie de apelación paraguas que sería Côte d'Ivoire. Por supuesto. Eso es. Y además, un vino, un perfil de vino que, bueno, que a los de aquí nos toca muy de cerca por esa crianza biológica, ¿no? Esto es. Que es el Jerez francés, Total. que es Exacto. curioso, ¿no? En muchísimos casos pensamos que solo es patrimonio de aquí, pero no, que existe la crianza biológica marcada y Exacto. definida bueno, como tipología Eh, absoluta. Esto es uno de esos también especie de clichés, ¿no? Que cuando empezamos a Mm, estudiar, al final hay que resumir las cosas y hay que simplificarlas a veces para poder llegar a todo, ¿no? Pero es cierto que el concepto de la crianza biológica al final es física, bueno, y química, y esto ocurre en realidad, puede ocurrir en muchísimos sitios. por Lo que pasa es supuesto. que es verdad que identidad real, idiosincrasia de vinos elaborados en crianza biológica, Jerez y Jura, y tiene sentido que el Jura, teniendo en cuenta que la región, digamos, del Jura es lo que se conoce como el Franche Comté, el Franco Condado, que Ujú. históricamente, durante mucho tiempo, fue parte, digamos, o estuvo bajo dominio durante varios, en fin, en varias, con varios reyes españoles, ¿no? Entonces, tiene Vale. sentido que haya una relación en el sentido cultural de un momento dado el concepto de Jerez y el concepto de Jura. Aunque luego los vinos, siendo similares, hay diferencias bastante Sí, por importantes. supuesto. Claro, la Ajá. latitud marca, los suelos marcan Exacto, y el país marca. exacto. Sitúanos el Mira, Jura en eh, Francia. el Jura, cuando estuvisteis, me parece, hablando con Audrey, ¿no? Y os quedasteis por Lyon, más o menos, ¿no? Me parece. Correcto. Pues fijaos, sí. Y de hecho es un viaje muy cómodo cuando estás en Lyon, que es una ciudad en la que hay que estar porque gastronómicamente es la leche y porque es un Absoluta. sitio donde se puede beber y comer muy bien. Aparte de estar ahí entre esas dos zonas, entre Borgoña y el Ródano, y es un sitio perfecto para ahí atacar muchos frentes. Desde Lyon hasta el comienzo más meridional, más sur, digamos, de la apelación, igual hay una hora y pico en coche, no hay más. Estamos muy Ujú. cerquita. Digamos que estamos en la franja que hay entre Lyon, entre la zona de, seguro que os suena el Pichón de Brest, la zona del Brest. El Brest es la parte, digamos, llana, que queda a la derecha del río Saón, y en Ujú. cuanto empieza a levantar, digamos, altura hacia el macizo del Jura, esa franja que queda entre la Brest y digamos, ya Suiza, la Sí. zona del lago Lehmann, ya, digamos, de camino a Ginebra, ahí es donde se enclava el Jura, en una zona de orografía como
como muy especial porque estamos dejando ya las zonas más llanas y nos empezamos a meter en la zona más del macizo del Jura. Entonces, estamos en una zona muy buena, como casi todas las grandes zonas, como de Somontán o de Piamonte, donde empieza a subir, ahí tienes un poquito más de pendiente, los suelos cambian bastante, dejas una zona más arcillosa del plano, digamos, a una zona de arcillas, pero que empieza a ver como las marn, que le llaman ellos, las margas, que son básicamente afloraciones sobre todo de carbonato cálcico con otras cosas que hacen que sean suelos un poquito más duros, buenos drenajes y para blancos sobre todo nos dan pHs bastante bajos, buenas acideces, que esta es una de las grandes diferencias con el mundo del Jerez. Esto es lo que hay que tener siempre en la cabeza cuando catamos a ciegas y demás, ¿no? Hostia, biológica más acidez, generalmente todo te indica un poco al Jura, ¿no? Entonces, ya os digo, 1 hora hasta el principio de la zona, hasta la zona de Saint-Amour y de, ¿cómo se llama? Y Beaufort, que es el otro pueblo que está ahí también cerquito en la zona sur. Y de allí al norte de la apelación tendrás como 1 hora en coche, más o menos, ¿eh? O sea, hablamos de una franja bastante... A mí estas denominaciones o zonas vinícolas o verticales u horizontales, como el Loire, me encantan porque es carretera y manta, ¿no? Y subes o Alsacia o la Borgoña o el Jura, que es tan bonito y tan fácil a la vez de conocerlo. Yeah. Hablamos de como 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros, que al final es nada, ¿no? Y también hay zonas como muy diferentes la una de la otra. Empezamos por la parte digamos, de Saint-Amour, lo que correspondería con la apelación Côte du Jura, y conforme vamos subiendo hacia el norte, ahí nos encontramos como a mitad más o menos de la apelación. En la misma carretera, el pueblo de l'Étoile, l'Étoile quiere decir estrella en francés, y de hecho el nombre viene de ahí, y hablaremos luego de esto porque los suelos, hay una carga fósil muy, muy importante, se encuentran mucho de estas, ¿no? De las típicas estrellas fósiles de mar, ¿no? Y por eso se llama así. A esa altura más o menos del Étoile, si te separas un poquito de la carretera, llegas a la zona de Ménétru-le-Vignoble y que es la zona de Château Chalon, que es una mole, es como si fuera un castillo natural. Es como si fuera una torre de piedra y encima es precioso y mientras vas subiendo tienes los viñedos. Si entráis en la web ahora mismo para ver imágenes de Château Chalon, que es maravilloso, aprovechad y entrad también en la web de noaula.com, cuarentena formativa, y descargáis el PDF, el super documento que nos ha preparado Manu, y así podéis seguir con mapas y toda la información en pantalla o en la mesa. Este recorrido que vamos a iniciar ahora y que, bueno, yo he preparado, yo tengo aquí 3 botellas que para mí, bueno, ya sabemos que el Jura es muy amplio, pero sí, creo que las 3 marcan 3 visiones absolutas. Te voy a enseñar una que se va para el norte. ¿Bien? ¡Hombre! ¡Qué bueno! Esta botella... Bueno, me la hizo descubrir el amigo Joan Arboix, un sommelier de Mallorca, porque se llama Joan Arboix y este vino es de una zona que es el Arboix, ¿no? El Arboix, y ese vínculo de nomenclatura, pues, es muy curioso. Y además es l'uva, ¿no? La uva arbosiana, que la hace, bueno, que es la Plusar, ¿no? Una de las grandes tintas de la zona. Esto es norte. Mira, yo de allí he cogido... Esta está vacía ya, pero uno de los míticos es un unicornio. Guyon, Auvernois, que esto ya hablaremos luego. Esto es Arbois Pupillan y es el único pueblo dentro de Arbois que puede aparecer el nombre del pueblo en la apelación. Es la única... Es una de las excepciones, digamos, como cuando tienes un village, por ejemplo, en Ródano y puede poner el nombre del pueblo, que están estos 20 pueblos, pues en el caso de Arbois exactamente lo mismo. Hombre, es un vino de culto, ¿eh? Este que has mostrado. Este es un vino muy, muy, muy buscado y demás. Luego también hablaremos un poco de eso si queréis, ¿eh? Aquí tenemos otro perfil, ¿no? Ahí estamos ya en Château Chalon. Château Chalon, botellas más pequeñas, 62 centilitros y vinos de largo envejecimiento, de color intenso,
Ujú. Y bueno, hablamos de los vinos amarillos. Pero el que voy Total. a pinchar, lo que voy a pinchar es el más al sur. Más al sur, a ver. Hombre, ostras, un Gran Tep. Ostras, esto es muy serio, ¿eh? Mira, yo tenía aquí, pero ¿En un serio? poquito más al norte, yo ¿Sí? tenía aquí el Plusard, que es la Cuvée de l'Enfant Terrible Ujú. de Ganeva, un Muy Magnum, bien. también que es otro de los Estupendo. míticos en tinto. Pues venga, Qué bueno. arrancamos el camino, Perfecto. eh, arrancamos de Saint-Amour para arriba y Venga, ¿qué encontramos? ¿Qué mirad, encontramos? lo que os decía, ¿no? Para entender la apelación, muy importante lo que decía Xavi, primero pensar geográficamente hablamos de una extensión en hectáreas de más o menos unas 2.000 hectáreas. Esto es muy poco. Yo siempre, para los sommeliers y para la gente que intentamos memorizar muchas cosas, que memoricemos cifras por memorizar sin tener una referencia es un problema, porque al final llenamos el disco duro de números, pero no tal. Quedaros con una cifra. Burdeos más o menos tiene unas 120.000 hectáreas de viñedo. Unas 120.000 hectáreas. Aquí estamos hablando de 2.000. Claro. Es decir, 60 veces menos. Es una cosa muy pequeñita, como decía Xavi, como priorato. Mm. Y digamos que hay que entender que hay dos conceptos que os decía en el PDF que hay que entender. Las diferencias regionales y las diferencias de estilos, ¿no? Si empezando desde el sur, cuando entras en Saint-Amour, la zona de Saint-Agnès, que es donde está Ganeva, donde está la familia Fromont de Marne Blanche, que es la copa que he pinchado yo de la Savagnin de Lemolat de Marne Blanche. Ujú. Es una zona en la que, como os digo, se puede elaborar diferentes estilos de vinos, blancos, rosados, tintos, espumosos. Recordad que está la apelación también crema de Jura, y vinos amarillos, ¿vale? Y Van de Pale, que sería, digamos, el vino dulce, y Magvan también, que es la mistela, que luego hablaremos. Es decir, en esta zona más meridional estaría bajo la apelación Côte du Joa, ¿vale? Hasta que llegamos a la zona de l'Etoile y demás. Aquí, en general, siempre en Jura os vais a encontrar un clima que tenéis que pensar que es bastante similar a Borgoña, pero un poquito más severo y un poquito más húmedo. Tened en cuenta que Borgoña la dejamos al oeste, digamos, y Correcto. conforme vamos hacia Suiza, nos alejamos, nos metemos en un clima cada vez más continental, cada vez más duro en invierno y con veranos bastante calurosos, ¿vale? Y un poquito más de precipitaciones que en la zona de Borgoña, ¿vale? Esto es Ujú. importante entenderlo. Dime, Xavi. No, 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 digo que Ah, sí. vale. No, que Asiento. es importante entender esto porque luego cuando hablemos de estilos de Jura y si quieres reconocer un Jura muchas veces, tienes que pensar en que hay identidades a veces similares que en Borgoña, desde un enfoque de no trabajar tanto los vinos, es decir, que no haya tanto batonage, que no haya que la madera no esté tan presente, pero sobre todo que los alcoholes suelen ser un pelín más contenidos y en muchos casos tener incluso acideces más altas. Obviamente tenemos grandes zonas en Borgoña con acideces también muy buenas en Sí, algunas zonas, absolutamente. pero la tónica, digamos, en el Jura sería esta. Y como os decía, en esta parte sur de la apelación, también algo que encontramos en toda la apelación es esta mezcla de suelos más arcillosos y con más afloraciones de margas, de las MAN, que lo veréis en las etiquetas, en nombres de domains, en nombres de cuvées, veréis mucho Marne Blanche, Marne Bleu, bueno, Gris, etcétera, ¿no? Pues esto se refiere a este tipo de suelo que da mucha identidad, digamos, al Jura. Mucho carbonato cálcico, suelos más duros, buenos drenajes, etcétera. ¿Qué Mm. altitud tenemos por aquí? ¿A Mira, qué? aquí no es una zona especialmente alta, Ujú. quitando la zona un pelín más oriental, hacia sobre todo la parte de Chateau Chalon y demás. Sí. Me parece que no se llega en torno a los 600 y pico metros, pero no es decir, la altura aquí no nos da un diferencial relevante a la apelación, ¿no? Sí que es verdad que, como os decía, lo que te da realmente la identidad de ser un poquito más extremo, un poquito más continental, y pensar siempre en el efecto Foehn. Cuando tú tienes una montaña, un macizo, lo que sea,
al final tú tienes las nubes, digamos, que tienen que descargar para pasar al otro lado, con lo cual siempre vas a tener una zona de un pelín más de humedad, algo más de precipitaciones, que también en cuanto al estilo de las variedades y las maduraciones también más largas, un poquito más complicadas y tal, también va a definir el estilo, ¿vale? Porque van a ser vinos generalmente lo que se dice un poquito menos de alcohol y al final variedades bastante tardías que les cuesta bastante madurar, que es lo que define, eso sí que define sobre todo los tintos, ¿no? Absolutamente. A ver, hablamos de muchas variedades, pero antes mencionábamos la Broussard del norte. En blancos está la autóctona o la tradicional Sauvignon y por vínculo a la Borgoña, ¿no? Por proximidad, la Chardonnay, ¿no? Territorio Chardonnay. Es importante también darnos cuenta de que la Chardonnay es la variedad más plantada en la zona, pero lleva plantada más de 500 años, es decir, no es una importación, digamos, de ahora, sino que aunque es verdad que no es autóctona, viene más de la zona de Borgoña, pero si pensáis, es una zona vecina y durante los montón de siglos ha estado bajo control, digamos, digamos, de Borgoña. Y entonces era normal que desde hace muchísimo, ya os digo, desde el siglo XV más o menos, incluso un poquito antes, ya había Chardonnays ahí, con lo cual encontramos viñas también muy viejas de Chardonnay. Y ya os digo, muy interesantes porque suelen tener algo que es muy difícil y lo saben los enólogos y seguro que alguno que nos está escuchando, que es tener con poquito alcohol, conseguir tener como mucha concentración, como mucho volumen. Y esto, generalmente el alcohol es el que te ayuda muchas veces a esto. Y lo que se consigue en Jura, una de las cosas mágicas, es que con poquito alcohol se consiguen vinos con muy buena concentración, con muy buen volumen. ¿El trabajo de Elías es parte de su ADN o...? Digamos que en los últimos tiempos, en el Jura, cuando tú hablas con ellos, intentan hacer intentan tener cada vez más, y en esto pues, tuvo mucha culpa Guillaume Auvernois, tuvo mucha culpa la familia Lavey, por ejemplo, de intentar hacer cada vez vinos más centrados en el viñedo, en la zona, ¿no? Tener en cuenta que es una zona que históricamente ha estado ligada a la oxidación, como dicen ellos le llaman oxidación, en realidad nosotros pensamos más en biológica, digamos, pero al final a ellos, algunos productores, les daba miedo que este estilo tan centrado en el velo, en las crianzas en barricas que han contenido velo, al final estandarizasen demasiado, ¿no? Entonces, por eso cada vez más hay un estilo que busca, cuando se hacen vinos con biológica, fantástico, pero cuando no, cuando se hacen los que luego lo definimos, los huillés, los vinos en donde la biológica no tiene cabida, que tengamos cada vez más identidad. Y entonces, por eso, se puede trabajar con lías. Muchas veces se trabaja con lías simplemente para no desnaturalizar mucho el vino, para no quitarle demasiadas cosas, pero no es una zona que en su identidad, digamos, esté, así como es en Borgoña, la gestión del batonnage, de buscar más densidad, más grasa en la boca, ¿no? No lo define tanto. Su Chardonnay viene más definida por buscar precisamente un poquito más de tensión, un poquito más de suelo, ¿no? En lugar del volumen y la grasa de Borgoña. Si quieres abordamos ya el tema porque me parece suficientemente interesante, que es el de marcar o separar los vinos que han tenido crianza biológica y los que no, ¿no? Esto es. Los Pouillet, sí. Eso es. Hay dos palabras, digamos, que conviene entender, ¿no? Una es huillet o huillet, huillet. Huillet quiere decir, huillet hace referencia a que son barricas llenadas hasta arriba, ¿vale? Para que nos hagamos la idea, en las que no hay hueco, no hay oxígeno para que crezca, digamos, el velo, igual que nos pasa en Jerez, ¿no? Entonces, al no haber velo, tú tienes un blanco normal, digamos, un blanco seco, tranquilo, que no tiene notas de biológica. Para eso también es importante en la zona que las bodegas, las naves o las casas donde tienen las barricas para los huillés no están junto con las barricas de los boilés,
están separados porque al final sabéis que este tipo de levaduras al final, pues en el ambiente, digamos, enseguida se inoculan y claro. enseguida se contaminan, ¿no? Y enseguida hay notas más de frutos secos y demás que ya te recuerdan más al concepto voilé, que sería lo segundo, ¿no? Si tú dejas que crezca el velo, si haces una crianza bajo velo, su voile, que veríais en muchas etiquetas de Jura, sous boile, o voilé directamente, ya vais a tener en función de qué tiempo esté bajo velo, ya vais a tener una sensación que ya siempre os va a recordar algo un poquito más oxidativo, algo más notas de crianza biológica, y donde aparecen ya mucho más los tostados, los frutos secos, sobre todo es la sensación como de avellanas, de todo esto que ya te recuerda. Acetaldehído que acetaldehído, exactamente, correcto. Que nos recuerda ya a una crianza biológica. Una cosa que también podéis ver en las etiquetas es cuando los elaboradores tradicionales ponen en Jura tradición, muchas veces hace referencia a este estilo. A veces, aunque no veáis voilé, yo qué sé, elaboradores súper clásicos, por ejemplo, que preguntáis por ahí, de Côte d'Ivoire, por ejemplo, Macle, que es uno de los clásicos, en su cuvée tradición hay algo de sensación de biológica y tal, ¿no? Aunque no llegue a ser un vignon, pero sí que en ese trabajo, digamos, de madera ya vais a ver matices de algo de biológica, pero manteniendo la esencia, digamos, de vino blanco, tenso, que es lo que reconocemos del Jura, ¿no? Genial. Antes de seguir para arriba, nos preguntan de esta zona, o sea, antes de llegar a L'Etoile, un vino, un productor, ¿qué podemos recomendar? Lo que pasa es que me he dejado la botella en la nevera, pero y podéis ver, y si no luego os lo pongo, y si no en mi story, en la parte de mis fotos siempre hay alguna foto de Marne Blanche. Marne Blanche es uno de los productores que a mí relación calidad-precio me gusta más en esta zona. También son un matrimonio muy joven, el matrimonio Fromont, pero ellos han sido viticultores siempre y sus familias, y están en la zona de Saint-Agnès. Saint-Agnès es, digamos, la zona más o menos donde tiene los viñedos, digamos, la zona de Rotalier y Saint-Agnès, donde tiene los viñedos Jean-François Fanfan y Anganeva. Entonces es una zona muy clásica con muy buenos ejemplos de Côte d'Ivoire, blancos, también tintos y en todos los estilos, ¿vale? Perfecto. Ahí se pueden encontrar buenos espumosos, Marnes hace... Vinos localizables y pagables, ¿no? Sí, Marnes, ya te digo, son vinos que no son caros y se puede comprar fácil, ¿no? Quiero decir, es fácil. Bien. Marnes se llama Marnes Blanches. Marnes Blanches. Eso es. Tienen varios, un montón de cosas. El PDF en cuarentena formativa, en la foto donde está Manu, le dais ahí y ya os llevará directamente al sitio donde aparece una flechita, una redonda naranja con una flecha, y clicando allí, se os descargará el PDF directamente y, bueno, lo podréis visualizar y descargar. Por otro lado, para participar en el sorteo del Coravin, que me preguntáis la clave, MyCoravin 6, MY Coravin 6, todo en mayúsculas, ponéis los datos y entráis en el sorteo. Y si lo queréis, también lo veréis allí, os hemos puesto una clave, un código de descuento por si sois tan impacientes que no podéis esperar al sorteo, pues os podéis comprar este Coravin M6 con un descuento que os facilita Enoaula. Así que nada, más fácil e imposible. Ivette estaba haciendo una pregunta muy buena, que es casi de nota, porque es un término que aquí no conocemos mucho, pero preguntaba Ivette por qué significa flogó, y además puede llevar a equívoco, porque flogó precisamente habla de vinos florales, igual que yo siempre pongo el ejemplo de los comtés, que es un queso también de esta zona. Con un comté cuando se tiene la palabra fruité, cuando son jóvenes, son más afrutaditos y tal. Flogó en vinos del Jura habla de blancos precisamente huillés, porque se quedan con esta parte más floral, más primaria, y no se busca esta parte de biológica, ¿vale? Y en cambio, por contrapartida, el concepto más tradición sería cuando tienes más partes de biológica, cuando tienes un sous-bois, aunque no haya una crianza, digamos, larga, ¿vale? Pero el estilo flogó
habla de los estilos sin biológica. Bien. Aquí hay ¿Vale? uno, ¿eh? Aquí no hay nada de biológico. Me preguntaban qué vino. Estamos con Ganevat, con un Chardonnay maravilloso, Qué bueno. de las Grand Steps, de cepas viejas. El Ujú, tema de la viña vieja, ujú. ¿respetan la viña vieja o son de arrancar y de ir replantando? Ya, se respeta, pero hay una realidad en el Jura y es que, como os decía, son 2.000 hectáreas, pero en el siglo XIX hablamos de unas 20.000 hectáreas, es decir, unas 10 veces más. Es una zona que la filoxera casi, casi, casi hace que desaparezca, porque al final es verdad que fue como todas muy dañada, pero en la zona pues mucha gente ya no apostó por el viñedo después, ¿no? Entonces, Mm. hay viñedos viejos, los hay, pero no es, no sé, como muchas veces en España tenemos zonas con muchísimo más viñedo viejo. Hay algunas zonas con viñedo viejo en el Jura, pero también hay viñedos menos viejos. De hecho, hay una gran parte de viñedos un poquito más jóvenes que se utilizan sobre todo para elaborar cramán. Las chardonnays y algunas sabañán también, más jóvenes, más ácidas, que no tienen tanta concentración y demás, se utilizan muchas veces, o vendimias a veces un poquito demasiado tempranas, o Sí. viñas que no están madurando bien. Lo que las utilizamos sobre todo es para elaborar cramán, donde se busca más acidez, menos grado, etcétera. ¿Cómo son los cramans del Jura? El Cremant de Jura es una apelación, una de las 8 apelaciones de Cremant que existen en Francia. Y tenemos que entender que es un método tradicional, ¿vale? Es un Mm. método champenois, como si fuera un vino elaborado en Champagne, en la región en la denominación Cava, en el caso de aquí. Es un método tradicional y elaborado, hay blancos y hay rosados también, Mm. y se pueden elaborar con Chardonnay y con Sauvignon, pero ya os digo que es más típico elaborar con Chardonnay. La Sabañán, cuando tú hablas con ellos, cuando no la utilizan tanto para el método tradicional, porque primero les saca mucho más rendimiento intentar hacer un vino Tranquilo, claro. tranquilo o un vino con biológica, pero Mm. sobre todo la Sabañán en el método tradicional se desdibuja un poco, y le falta un pelín de precisión, un pelín de finura, cosa que la Chardonnay pues ya sabemos que para métodos tradicionales, para espumosos, pues funciona muy, Fantástico. muy bien, ¿no? Muy bien. 9 meses Y mínimo, no es una zona, digamos, de crianzas importantes en segunda en botella. Son 9 meses y suelen salir bastante jóvenes. correcto. Con lo cual tenemos espumosos muy vivos, muy frescos, Esto muy es, ácidos, esto fáciles de es, beber, pero esto con es. segunda fermentación en botella, o sea, con método tradicional. Exactamente, eso es. Y lo encontramos en todo el Jura, ¿eh? Sí, esto es lo que os decía, ¿no? Cuando el tema de Côte d'Ivoire es esta, o sea, al final el Cremant d'Ivoire lo podéis encontrar en toda la zona, ¿vale? Se puede Perfecto. hacer en toda la zona. Normalmente, ya os digo que en viñedos un poquito más jóvenes, viñedos que les cuesta un poquito más madurar. Muy bien. Pues vamos a seguir subiendo, que va pasando el Sí, tiempo. Nos eh, acercamos. Sí, tira, tira. digamos que conforme vamos subiendo hacia el norte, en la zona más o menos del centro, llegamos a Sí. la zona a una apelación relevante, que es la zona de L'Etoile. L'Etoile es el pueblo, eh, y allí sí que tenemos que entender que es una zona, si pensáis ya en el nombre, L'Etoile, os decía, el fósil de las estrellas, digamos, es una zona que por la tipología de suelos es fantástica, sobre todo para Chardonnays. Se habla mucho del Etoile como el Chablis del Joa, porque al Vale. final marca mucho los suelos, muy, muy buena acidez, mucha Mucha tensión, atención. vinos muy vivos y demás. Y pensad que en Etoile sí que solo se puede elaborar vino blanco, ¿vale? Esto sí que es importante entenderlo. Vino blanco, que no solo vinos blancos tranquilos, porque podemos elaborar también un vin jaune, un vino amarillo, eh, Ujú. y que si lo pensáis y si tenéis oportunidad de probarlos, hay productores también muy buenos como Golet tiene, por ejemplo, Domaine Golet tiene vinos en L'Etoile, Montbourgau es otro de los clásicos de L'Etoile, y si tenéis ocasión de probar algo con biológica, un vin jaune de L'Etoile, vais a notar que son mucho más finitos,
no son tan opulentos, digamos, en contrapartida como sería Chateau Chalon, que siempre hay como más intensidad, una capacidad para envejecer muchísimos Increíble. años. Sí, 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 sí. Esto es. Esos son un poquito más finos, digamos. El Vinjon Ujú. mantiene los parámetros de crianza mínima, ¿son comunes en todo el Jura? Sí, O digamos eh, que Chateau Chalon tiene Chateau Chalon una marca, normativa especial? se establece el 15 de diciembre, ¿Mm? pasados 6 años. Es decir, en realidad hablamos más de 75 meses que de 6 años, ¿vale? Más o Correcto. menos. Tener en cuenta que también para hacer un banjon o para hacer un banjon en Chateau Chalon, ¿vale? Que esto es importante entender la diferencia entre Danone y yogur, que digo yo siempre, que es que Chateau Chalon es una apelación geográfica donde se elabora banjon, Correcto. ¿vale? No es Esto es lo que vino. es súper importante entender, ¿vale? Que el estilo que se elabora en la apelación Chateau Chalon es solo vino amarillo, pero que es un vino amarillo como puede haber en otras zonas, solo que geográficamente controlado, para que nos entendamos. De hecho, ahí lo tenemos, es Verte Bondé, que una de las cosas también anecdóticas de Chateau Chalon es que el pueblo es muy pequeño. Viven, me parece que hay censadas 50, 60 o 70 personas. De hecho, el Wow. alcalde del pueblo es un señor de la familia Verte Bondé, del vino que estáis ahí. Por al final son todo casas que son pequeñas microbodegas donde se elaboran los vinos de Chateau Chalon, ¿no? Y lo que os decía, en el tema del Banjon, lo importante es entender que se elabora con Sabañán, siempre con Sabañán. Es importante pensar en el concepto de los 8 décimos más o menos de llenado, con lo cual tenemos espacio para que crezca velo. Y esta crianza mínima de los 6 años y unos meses, los 75 meses, para que se considere un banjon como tal. Si fuera geográficamente en Chateau Chalon, iría con la apelación Chateau Chalon. Si no, pues sería, por ejemplo, Côte du Jura, digamos, Banjon. La diferencia que vais a encontrar siempre es el tipo de botella, que es una botella de 62 centilitros, que se llama Clavelin, y que tiene un poco la idea de que al final tú pierdes más o menos un 40% exacto, un 40% del volumen más o menos lo vas a perder en ese tiempo de crianza y por eso se elabora, digamos, en este tipo de En un formato de 62, formato, claro, más como regla de pequeñito. tres, ¿no? Tengo Exacto, menos vino, embotello menos vino. exacto, tal cual. Eso es. Básico. Vinos Sí, sí. también, vinos caros, no vino, bueno, caros, vinos de precio elevado en algunos casos, vinos Precio, de culto. exacto, precios un poquito más elevados, es verdad, porque al final, pues bueno, cuesta bastante más hacerlos, ¿no? Como decía ahí las Rías, precisamente la parte de Los Ángeles, ¿no? Que le llaman a esta Correcto. parte que se evapora, digamos. Y es verdad que los precios son un poquito más altos. Hay algún productor con precios un poquito más económicos. A mí me gusta mucho, es verdad que para mí hay una relación ya más emocional con ella, que este es su Van de Pale, que luego os cuento, pero Marie-Pierre Chevassou es una pequeña, bueno, es la segunda generación de viticultores en Chateau Chalon, justo ellas tienen la bodega en Menetru, que está al lado, pero hacen también un muy buen Chateau Chalon pagable, digamos, que se puede pagar. Y bueno, es difícil encontrar, son un poquito más caros también que un Benjon genérico, generalmente, porque hay mucha menos cantidad también. ¿De qué precios hablamos? Pues bueno, un Chateau Chalon en tienda, pues yo creo que a partir de los 50, 60 euros se puede comprar fácil, se puede Sí. comprar bien. Unos 50 euros, algo así. Banjon, más o menos, porque ya es verdad que los precios han subido mucho, pero puedes encontrar un pelín más abajo, ¿vale? Ahora, mira, si queréis, os lo voy a escribir aquí, ¿vale? Marie Pierre Chevassou. De verdad es una familia que tiene viñas muy interesantes y bueno, y hace, sobre todo su Chateau Chalon y su Van de Pell es espectacular. Es verdad que Van de Pell no hace casi nada y de hecho este me lo regaló a mí porque justo cuando estaba allí estábamos esperando a nuestra hija
estábamos embarazados y cuando se enteró salió corriendo de la bodega, oh, no me digas que estás... tal. Y entonces salió corriendo y me dice, toma, tienes que llevarte esto. Y yo no sabía por qué me decía esto. Y entonces me contó que la tradición en el Jura es que cuando una mujer va a dar a luz, cuando da a luz, abren una botella de Vin de Pell y la beben. Porque esto, claro, al final es un vino con bastante concentración de azúcar y demás, y se lo daban a las recién paridas. Te revitaliza. Exacto, se lo daban para que tuvieran fuerzas y tal, ¿no? Es el Red Bull del Jura, ¿no? Exacto. Pero es una tradición muy bonita, porque digamos que se hace entre ellos, que se la regalan, oye, pues tal, si cuando vas a tener un hijo te regalan esto, ¿no? Y la verdad que es una cosa chula. Luego le pediremos a Manu que nos envíe el listado de los vinos que está recomendando, sí, claro. Y lo colgaremos también en la web y en nuestra historia para que los podáis recuperar. Perfecto. Bueno, pues estamos en este meollo, en este centro de l'Étoile y Château Chalon, dos zonas cercanas, pero de estilos o de conceptos diferenciados, ¿no? Del volumen versus finura. Sí, más pequeñito, sí. Y entramos... Luego también deciros que en la zona de Château Chalon es importante entender que todo lo que no sea Sabañán, aunque esté allí, todo lo que no sea Sabañán y en concreto sobre margas grises, digamos, como le llaman ellos, no va a elaborar apelación Château Chalon, ¿vale? Pero al final, estando allí, directamente puedes desclasificar lo que quieras a Côte du Jura, ¿vale? Y luego es importante también, quizá Château Chalon, la diferencia que tiene con Vangeon, aparte de la organoléptica, es que ese es mucho más estricto en el ámbito de la añada. Es decir, si una añada no da para hacer un Vangeon en Château Chalon, no sale como Château Chalon, sale como Côte du Jura, ¿vale? Que esto es importante. Os ponía las añadas históricas donde no ha habido, las añadas en las que no ha habido Château Chalon, que ha quedado desclasificado, ¿vale? Esto también es interesante saberlo. ¿Sería el gran vino, la gran clasificación del Jura, sería Château Chalon? Bueno, yo creo que es el arquetipo, ¿no? El icono, digamos, en cuanto a menos producción, tal. Es verdad que son botellas difíciles, de los grandes productores son difíciles de conseguir, son precios altos. Conseguir Château Chalon viejo de François Roussel-Martin, bueno, son cosas complicadas de conseguir. Y sí, quizá sería el Vangeon genéricamente, pero es verdad que, claro, al final... la zona de Château Chalon es más pequeñita y por eso pues, es un poquito más exclusivo. Correcto. Bueno, pues seguimos la ruta para el norte. Conforme pasamos subiendo... por un pueblo que se llama, bueno, parece que nos vemos a la Borgoña, ¿no? Sí, Poligny. Por nombre, Poligny, sí. Poligny es el pueblo que está justo ya, si te puedes ir, sale la carretera, digamos, hacia Ginebra, desde allí, hacia Suiza. Entre medio, es decir, cuando tú pasas ya a l'Étoile, tienes otra zona, digamos, de viñedo tradicional de Côte du Jura, ¿vale? Hasta que llegas al Arbois. Arbois es un pueblo y es una apelación a los lados de la carretera, donde sí que se centra sobre todo la producción de vinos tintos. Es la cuna de la Plusard, la Pulsar que llamamos normalmente, ellos la llaman Plusard, que seguramente lo tendrás ahí, no sé si se ve, bueno, pone ahí Arbois, ellos le llaman, ellos le llaman Plusard, hay productores que lo ponen en la etiqueta, hay productores que le llaman Pulsar, ¿vale? Pulsar, Trousseau y Pinot Noir, sería el blend, digamos, de las tres variedades utilizadas en Jura tinto o para elaborar también rosados. Pulsar y Trousseau son, digamos, las dos locales para que nos entendamos, y la Pinot Noir se utiliza, paradójicamente, se utiliza en el Jura precisamente para añadir color, para añadir un poco más de jugosidad, un poco más de contundencia, que al final nosotros vemos la Pinot Noir como una variedad como muy, muy fina, muy tal, pues imaginaos cómo son las variedades del Jura, de frías, de finas de color, pieles muy finas, sobre todo la Pulsar, que les hace falta que la Pinot Noir sea la que aporte a veces un poquito más de color y un poquito más de jugosidad, ¿no? Si no, a mí, por lo que nos gustan los vinos tintos de Arbois, de Pulsar o de Trousseau, es precisamente por esta finura, son casi aéreos, se beben de litro. La Pulsar es más frutita roja, fresquita, ácida, casi cítrica a veces, casi sensaciones como de corteza de como naranja sanguina, cosas así, y en muy poquito alcohol, y ya os digo, absolutamente para beber a litros. La Trousseau,
que la Trousseau no deja de ser el bastardo, nuestra merenzao, el verdejo negro de Cangas. Tiene este punto siempre, que por lo que también nos gusta mucho y gastronómicamente tiene un hueco muy chulo, es porque siempre es un poquito más especiada, como más pimientillas, algo un poquito más especiado, ¿vale? Un pelín más de capa y una sensación de color como más decaído, como más otoñal que la Pulsar, que es como como brillante, un rojito así muy, muy, muy chulo. La Trousseau siempre como que se apaga un poquito más el color, ¿vale? Y la Pinot Noir, si la encuentras, digamos, como monovarietal, la diferencia que tienes paradójicamente con Borgoña es que tienes como bastante carga de fruta y una sensación quizá no tan terrosa, no con tanta hoja seca, tés, pétalo de rosa seca. Bueno, pétalo de rosa sí que puedes tener un poquito, pero no es tanto la sensación esta clásica, típica de Borgoña, de una sensación más de humedad, champiñón, hoja seca, como lo quieras llamar, sino que precisamente sueles tener más fruta, que es un poco la paradoja, ¿no? Vale. Bueno, entonces esto sería Arbois. Esto sería la identidad de Arbois. ¿Podemos hacer blancos en Arbois? Podemos hacer, pero lo que le da identidad a la zona, sobre todo, ya os digo, es esta elaboración de tintos, ¿vale? Y como os decía, que acordaros siempre de que Pupilan es simplemente un añadido, digamos, un apellido a la apelación. En el pueblo de Pupilan tú puedes elaborar Arbois, Pupilan y ponerlo en la etiqueta. Uno de los más míticos, pues como lo veis aquí en Auvernois, ¿vale? Que tenéis Arbois y Pupilan. ¿Hay algún Pupilan que se pueda conseguir? ¿O todos están en un estatus...? No, bueno, sí, se pueden conseguir cosas. Daniel Diguá, por ejemplo, hace alguna cosa chula. En tintos y blancos en general no es tan difícil encontrar, se pueden comprar más o menos fácil. Y ahora que hablabas de beber a litros, yo en el Jura es uno de los sitios donde he visto botella de litro. Sí. Han apostado por ese vamos a beber y, total. Y se agradece mucho, la verdad. También hay mucha gente que en los últimos años se ha salido un poco de las denominaciones tradicionales. También es importante entenderlo, que se han salido de las denominaciones porque se centran más en otro, digamos que centran más su trabajo en el viñedo y demás, y no se centran tanto en el marco de regulación y tal, y bueno, trabajan con más libertad y ya está. Y puedes encontrar incluso formatos diferentes y demás. Actualmente el Jura, el viticultor, el viñerón de allí, ¿qué tendencia sigue? ¿Se va hacia la biodinámica o la biodinámica por temas de humedad no está tan implementada? ¿Cómo está el viñedo a nivel filosofía? La filosofía, como te decía al principio, es una de las zonas que, digamos, que ha vivido más esta revolución, digamos, de volver a filosofías un poco más centradas en lo orgánico, en cuidar en general la tierra de una manera un poquito más global, es decir, tener suelos vivos, tener una manera de gestionar la viña un poquito más coherente, digamos, porque al final recordad que también el Jura es una zona muy de campo, en el sentido de que la gente se dedica al campo, se dedica a la leche, sobre todo a la parte de elaboración de quesos, hay muchísimos productos artesanales, digamos, locales, tanto de comida como de bebida, que también hay más estilos, no solo vinos. Entonces, están muy centrados en el campo, ¿no? Es mucho la filosofía del viñerón, de la persona de campo. Entonces, por eso cada vez más hay una filosofía más de centrarse en cuidar el viñedo y los suelos. Por tanto, al final, digamos, lo natural es precisamente tender a eso, ¿no? Trabajar cada vez más en orgánico, muchos productores trabajando con viñedos en biodinámica. Es verdad que hasta donde les permite hay más fundamentalistas y menos. Claro. Marc Blanche, por ejemplo, Marc Blanche o Jean-François o Fanfan Nevao, son gente que sí que se ha centrado siempre en intentar trabajar en viñedos más o menos, es decir, intentar no trabajar con sistémicos, no trabajar con pesticidas y demás, y luego intentar en la medida de lo posible en bodega trabajar con digamos, lo menos intervencionista posible a nivel de adición de cosas, de tecnología, etcétera, ¿no? Si lo pueden, un poco keep it simple, si lo pueden trabajar lo más natural posible, sin fundamentalismos, pues fantástico. Sí. Mínima intervención y pureza de uva y del suelo. Bueno, pues hemos visto los vinos territoriales
Y Sí. podemos hablar de dos vinos que están en toda la zona, pero que no podemos irnos del Jura sin hablar de ellos, que es Mm. los vinos de paja y Ujú. los vinos de licor, ¿no? Los Esto es. Macban. ¿Qué es Tendríamos dos sí, dulces. Digamos, tenemos dos estilos de dulces diferentes, ¿no? No es único del Jura, hay en otras zonas, hay grandes vinos de paja también, en el Ródano Norte también tenemos, pero es muy típico en el Jura, porque ya os digo que también es algo cultural que va asociado a sus tradiciones y demás, ¿no? El elaborar siempre que pueden una parte de Van de Pell. Es verdad que sí que son bastante caros, porque aquí sí que te hace falta muchísimo trabajo y pacificar durante bastante tiempo, durante más de 6 semanas, las uvas. Se utiliza generalmente, que es una cosa que la gente más o menos suele pensar que son blancos, pero de hecho se utiliza mezcla de variedades, se utiliza bien. Trousseau, se utiliza Pulsar, se utiliza Sauvignon sobre todo, y también Chardonnay. Lo que no se utiliza nunca es Pinot Noir en el blend del vino de paja. Entonces, se pone, como se hace en otras zonas, sobre esteras de paja, hoy en día también se cuelgan directamente, Ujú. y una vez que tenemos eso pacificado ya lo ponemos a fermentar. Entonces, es un vino naturalmente dulce, digamos, ¿vale? No hay, no hay un encabezado ni nada por el estilo, es un vino naturalmente dulce, ¿vale? Vale. Más de 14 Vendimia, grados, vendimia tardía y vendimias sin tardías. encabezar. Ujú. Bueno, y sobre todo, importante que sean racimos que estén enteros, que estén muy sanos, para que se puedan secar, digamos, sin que haya podredumbre. Correcto. Aquí no buscamos perfiles botrytis ni se No, hacen nada con botrytis, ¿eh? esto es, preguntaba María, ¿se usa el asoleo? Sí, básicamente es esto, es Sí. pacificar. No es tanto asoleo, porque en realidad Hay poco no se sol. asolean, aparte porque ten en cuenta que estamos en diciembre y no se puede asolear mucho ahí. Es más secar, es más pacificar. Ya os digo, como se hace, por ejemplo, aquí también en Rioja con los supuraos, Sí, se, sí, se sí. cuelgan los racimos en zonas que estén bien ventiladas para que se vayan deshidratando. Es un efecto sauna dentro de una habitación, ¿no? Ventilada donde la uva suda y se Esto deshidrata y de es, esta manera exacto, concentra azúcares y exacto. bueno, y de esa forma, sin encabezar, o sea, sin añadir alcohol, consigues tener un grandísimo equilibrio y muy buena acidez, que eso es Eso es. vital Esa es la para que un clave. gran vino dulce sea bebible, ¿no? Y Exacto. sea de gama alta. Y luego lo que preguntaba Chegaray Diego, ¿cómo se hace el Sí. Magban du Jura? Mirad, otra parte muy importante culturalmente, históricamente en el Jura es la elaboración de aguardientes, de elaboración Mm. de Marc du Jura, que de hecho es una apelación desde hace unos años, una apelación protegida. El Marc du Jura es un aguardiente que se elabora partiendo de los orujos, de las pieles de los vinos, que se utilizan para elaborar vinos. Esto es algo que es consustancial la elaboración del Magban, que viene siempre en las zonas que elaboran aguardientes de vino. Tener en cuenta que tenemos el Pino de Jarant en Cognac, tenemos en Mm. Armagnac el Floc de Gascogne, y tenemos el Magban du Jura en el Jura. El concepto es un vino de licor, es una mistela, que decimos aquí en castellano. Una mistela, a diferencia de un vino naturalmente dulce, que no hay ninguna adición de alcohol, o de un vino dulce natural, que sería encabezar, cuando ya ha empezado a fermentar el azúcar, parar la fermentación con alcohol y que nos quede azúcar residual. Esto sería la Mm. tercera familia, que son los vinos de licor. Es decir, una adición de alcohol, en este caso Al aguardiente mosto. de vino, al mosto. Es decir, cuando no ha fermentado nada, cuando aún Correcto. tenemos solo mosto, que es solo azúcar, ahí hacemos una adición de alcohol y entonces tenemos un vino de licor que es dulce porque el mosto no ha fermentado y tiene alcohol porque se lo hemos añadido, digamos, artificialmente. Y hay, en el ámbito del Macban hay muchos estilos, es decir, puedes encontrar más rojos, menos, es decir, blancos, rosados y con más o ¿Más menos barrica crianza. o menos barrica? Sí, Exacto, ¿no? esto ¿Hay es, sin sí. barrica también? No, tienen que estar Bien, envejecidos necesariamente como mínimo un año en la denominación. Y se utiliza mucho el concepto, más que un vino de postre, es un vino de aperitivo, muy de merienda, digamos, ¿no? De empezar a tomar con un patin crud, con chacinas, con quesos, por supuesto, con un comté, con algo de fruta, empezar una comida con este Macban, más el concepto del vino de fantástico. aperitivo. Uh-huh. O sea que Y el Van de Pell una... sería más de postre. Bien.
O sea, una región pequeña, pero que tenemos vinos para todo Para dar y momento, vender. para dar y vender, para Total. conocer y aprender. Sí. Y que, bueno, y además lo que mencionabas, ¿no? Con una gastronomía increíble, donde los quesos y todo su entorno y su concepto, bueno, vinculado a las personas hace que puedas... ¿Qué tiempo recomendarías para hacer un viaje al Jura? Si, no Mira, para comprenderlo a fondo, pero una escapada. hombre, lo que es precioso es ir en... Yo la pena es que no he estado... Cuando me gustaría estar es antes del verano justo, cuando estás en primavera. Claro, al final, tener en cuenta que es un paisaje casi ya prealpino, no es muy alto, pero ya al final, si tú ya estás muy cerca de la zona del lago Lehmann Sí. y al final estás en una zona ya casi alpina, ¿no? De hecho, se ve de lejos, pero sobre todo es una zona muy verde, es una zona de naturaleza, de campo, ¿no? Entonces, esto se vive y a la hora de comer se come muy honesto, muy rústico, pero muy bien. El embutido, los quesos y demás. Tener en cuenta también que estamos al lado de la zona de Brest, una zona también de aves brutales y de comida como muy casulana, ¿no? Como muy casera. Sí, Y esto es interesante porque sus vinos también son así, ¿no? Son como muy bueno, sin ambajes, sí, ¿no? no, Sin correcto. nada No buscan raro. el barroco, sino que van a lo No, simple no, y a lo esto es, auténtico y tradicional. Después podéis esto es. aprovechar, salir y entrar a Suiza y empezar Uh-huh. otro recorrido En maravilloso la zona siguiendo del el Valais, lago. Buah, increíble, exacto. increíble, Es increíble. precioso. Bueno, Manu, pues se nos echó el tiempo ya encima Sí. y tenemos que finalizar esta sesión. Además, me gusta finalizarla con cierto tiempo porque a veces pasa que no podemos ni despedirnos, No, ¿eh? total, a mí Y, me pasa mucho. No sé cómo lo hacemos, pero sí, total. ¿Cuándo tienes tu próxima sesión? Bueno, yo ahora esta semana nos centramos mucho en una campaña que hemos llamado All for Restaurants, que es un poco Sí, intentar ayudar a la gente que ya está reabriendo, la gente que está fantástico. haciendo deliveries o un poco nuevas ideas, ¿no? Y que las comparta con la gente y que los restaurantes de otros sitios puedan también tener nuevas ideas y demás. Hoy hablaremos con Almarja de Barcelona, con Muy Marta, bien, y con hablaremos Marta, muy bien, con la Sinfonía de Girona, que tiene una idea muy chula de cómo de fantástico. sacar quesos fuera de, pues como para llevar o delivery, donde entra el vino de por medio, cosas muy chulas. Estaremos toda la semana con este tema. Qué bien, qué bien. Estaremos atentos. Bueno, Muy pues bien. antes de cortar, invitaros a que el próximo jueves nos sigáis y estéis presentes en una nueva, ya la antepenúltima sesión de esta cuarentena formativa, que nos vamos a ir al Priorat Qué con bueno. Valentí Llagostera de Mas Doix, una familia arraigada al Priorat, la quinta generación de una bodega de Poboleda que nos va a explicar el Priorat al completo, desde su vertiente histórica, su realidad actual y sobre todo sus vinos, su gente y su paisaje. Os Qué bueno. esperamos el próximo jueves a las 12 en la cuarentena formativa. Muchísimas gracias, Manu. De verdad, Gracias de a todo vosotros. corazón, Gracias a ti un por lo que estáis gustazo. haciendo. Mil gracias, mil gracias. Muchas Y gracias a todos. muchísimas gracias a todos los que siempre estáis ahí siguiéndonos. Ya sabéis, en nuestra web seguiremos colgando información, el PDF, participar en el sorteo del Coravin M6, MyCoravin 6 en mayúsculas, y muchísima más información que en breve iremos colgando en un proyecto que el próximo jueves os explicaré. Qué Muchísimas bueno. gracias y hasta pronto. Merci. Gracias. Muchas gracias a Chao. vosotros, chicos. Salud. Adiós. Adiós. Salud. Adeu. Salud.